Bien, Egunon, guztioi. Os hemos convocado hoy aquí para presentar un estudio sobre la capacidad de carga turística de Euskadi, un elemento, una cuestión que se relaciona directamente con una dimensión fundamental de la gestión y de la estrategia turística, la sostenibilidad. Este análisis que presentamos hoy lo han realizado en colaboración miembros del equipo de turismo de la Universidad de Deusto y la empresa Into Destinations. Nos acompañan hoy, están aquí conmigo, dos de las autoras principales de este estudio, que son Nagore Espinosa, a mi izquierda, y Asunción Fernández Villarán, a mi derecha, que seguidamente darán detalles sobre el proceso de medición de resultados y sobre el análisis que han realizado. Estamos, como sabéis, en un momento dulce del turismo en Euskadi. Nunca antes las circunstancias habían sido tan favorables, ni el turismo mostraba estos ratios de crecimiento. En el primer cuatrimestre de 2017, la entrada de turistas se ha incrementado en casi un 9% respecto de 2016 y las pernoctaciones han aumentado en más de ese 9%. Un crecimiento que destacamos no tanto por los números en sí, sino porque, en definitiva, lo importante de ese crecimiento del sector turístico, del número de quienes nos visitan y sobre todo, de un aumento en las pernoctaciones, es su contribución a la generación de riqueza. El turismo, como sabéis, supone ya un 6% del Producto Interior Bruto en Euskadi, cuenta con casi 100.000 empleos y tiene potencial para seguir creciendo, para seguir progresando. Y es aquí donde nos encontramos con el centro de la cuestión a la que hace referencia también el estudio que hoy presentamos. Euskadi, como decía, tiene margen de crecimiento, mucho aún, pero también es importante monitorizar cómo lo hace. Primero, porque no podemos obsesionarnos con una medición puramente cuantitativa del número de turistas. El desarrollo del sector turístico no puede depender de que mes a mes o año a año batamos récords, de que cada vez sean más el número de turistas. El desarrollo del turismo, de la actividad turística y su contribución a la generación de riqueza en Euskadi no depende o no puede depender únicamente, no debemos fijarnos solamente en el número de visitantes. Y segundo, porque debemos perseguir además un crecimiento equilibrado, un crecimiento que distribuya el flujo de turistas, evitando su concentración en solo unos pocos puntos. En ese sentido, es imperativo, es necesario preguntarse qué tipo de crecimiento y qué tipo de turista queremos. Para poder desarrollar la sostenibilidad que mencionaba al principio como eje conductor de la estrategia de turismo, es fundamental conocer la situación actual del turismo en Euskadi. Necesitamos una fotografía clara de sus parámetros. Y este estudio es un paso en ese camino, el primer ejercicio amplio en materia de capacidad de carga turística de Euskadi. No quiero extenderme mucho más, dejaré los detalles a las investigadoras, que son quienes se conocen al dedillo los datos, pero sí me gustaría apuntar algunas de las conclusiones más relevantes. La fundamental, que los vascos perciben que efectivamente la actividad turística está en auge en Euskadi y son conscientes de que cada vez son más quienes nos visitan. La segunda, que esto es algo que los vascos no ven con preocupación porque de ningún modo perciben que estemos en los niveles de saturación turística que, como sabéis, preocupan en otras latitudes. El desarrollo del turismo debe sustentarse en criterios de crecimiento sostenible, una sostenibilidad que tenemos que apoyar como garantía de desarrollo equilibrado, de protección del patrimonio, de contribución a la economía local en la generación de empleo y riqueza, y en esencia de la implicación del turista en el destino. Un turismo que contribuya efectivamente al enriquecimiento de la comunidad local, no solo desde un punto de vista económico, sino también cultural y de calidad de vida. Esa es la vía por la que hemos apostado y esa es la vía en la que vamos a seguir haciéndolo en el futuro. Y sin más, como os decía, los datos, todos los datos y todos los análisis son las investigadoras las que mejor lo conocen porque han estado trabajando mucho tiempo en ello y, por lo tanto, doy paso a Nagore Espinosa y a Asunción Fernández Villarán, que os darán detalle de los resultados del estudio. Muchas gracias. Como queráis. Asunción. Gracias. Buenos días.
Este estudio es el resultado de la colaboración entre el sector público y el sector privado que se percibe tan necesaria en turismo, en este caso entre el Gobierno vasco, la empresa Into Destination y el Departamento de Turismo de la Universidad de Deusto. Y además refleja nuestra preocupación por hacer investigaciones que tengan impacto social. Y en ese sentido no nos podemos olvidar que el turismo es un fenómeno social y además, como acaba de señalar el consejero, uno de los principales retos de este país. Y a mí me gustaría destacar que la Universidad de Deusto pues, lleva más de 50 años, no solo formando profesionales, sino también investigando en este área. Bien, el estudio, este sería un poco el esquema que os vamos a presentar. El estudio se lleva a cabo centrándose en un concepto que es el concepto de capacidad de carga, y a mí en este sentido me gustaría destacar que no podemos asimilar o no es sinónimo de aforo. Para nosotros no vamos a dar un número de turistas que puedan venir a Euskadi, porque estamos abordando el estudio para unidades administrativas que tienen libertad de movimiento de residentes, de visitantes, incluso tienen una población flotante, y por lo tanto tenemos que abordarlo desde una serie de indicadores. Y precisamente, además, esto es una de las cosas más novedosas o incluso pioneras que podemos destacar del estudio, ¿no? Que se aborda la capacidad de carga para unidades administrativas locales. Nagore. Gracias. Bueno, pues el buen momento, ¿no?, en el que se hace este estudio no es baladí, es el año de la sostenibilidad del desarrollo. De cara a la sostenibilidad así denominado por Naciones Unidas. Estamos encaminados todos hacia los objetivos 2030, ¿no?, de sostenibilidad, y estamos también en un momento en el que la historia de la medición del turismo no es de los años 80, sino que se estabiliza el primer documento avalado por Naciones Unidas en cuanto a medir el turismo como actividad económica en 2008, y ahora se está trabajando desde, por ejemplo, Into Destination. Coordinamos la única red que existe a nivel mundial en recomendaciones de cómo medir el turismo a nivel subnacional para la Organización Mundial del Turismo, y se está trabajando precisamente en abordarlo a nivel subnacional, como es el caso de Euskadi, y máxime también en los municipios en los que nos enfocamos, y desde una perspectiva de sostenibilidad. Y hay iniciativas que se están sacando tanto desde INRAD como desde la Organización Mundial del Turismo, avaladas por Naciones Unidas, en avanzar en esta medición, como no puede ser de otra manera desde la perspectiva de la sostenibilidad. Entonces, este estudio va completamente en línea con ese enfoque y con esos objetivos de desarrollo sostenible 2030. Bien. Bueno, el ámbito territorial del estudio se circunscribe a Euskadi. Nos hemos centrado en 6 municipios. Por un lado, las 3 capitales vascas, y por otro lado, 3 municipios que son representativos del resto de municipios de Euskadi, que además están alineados con el top de experiencias de Euskadi. Hemos abordado el concepto de capacidad de carga desde 5 dimensiones, no desde las 3 tradicionales, sino que hemos querido añadir 2 más, también evidentemente basándonos en la literatura existente. Y el método que hemos utilizado, o los datos que hemos utilizado para medir los diferentes indicadores que componen todas las dimensiones, los hemos obtenido a través de 2 fuentes. Fuentes secundarias, por un lado, que hemos analizado estadísticas del INE, del Eustat, del Consorcio de Aguas, de las agencias de medio ambiente, los planes de turismo, de urbanismo, datos de la policía, de ASPRI, del EVE. Bueno, aquí hemos hecho un buen barrido de todos los datos que existen de turismo a nivel municipal. En aquellos casos en los que no hemos encontrado estos datos, los hemos buscado a través de nuestras fuentes primarias, y aquí hemos querido hacer, como ha dicho el consejero, no solamente un análisis cuantitativo, sino también un análisis cualitativo. Y primero hemos estado desde agosto más o menos de 2016 hasta diciembre realizando entrevistas. Hemos entrevistado en los 6 municipios a todos aquellos agentes que considerábamos que estaban implicados bien directa o indirectamente en la gestión del turismo, tanto pues, algún alcalde, concejales, asociaciones de vecinos, asociaciones hoteleras, hosteleras, oficinas de información turística, a responsables de medio ambiente, a los gestores del destino. Bueno, ha sido muy amplia las entrevistas que hemos hecho,
y después hemos realizado 2 encuestas o 2 trabajos de campo. En junio-julio de 2016 hicimos el trabajo de campo de HISflow. HISflow es una herramienta diseñada por la empresa Into Destination que lo que permite es mostrar con mapas de calor la distribución turística. Luego os vamos a mostrar unos ejemplos. Y lo que hicimos fue ver la movilidad turística de los turistas que se alojaban en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de las 3 capitales, cuál era el movimiento turístico tanto dentro de la comunidad como fuera de los límites de la comunidad, y cruzamos esos movimientos turísticos con sus datos de perfil como turistas. Y el segundo estudio que hicimos fue en agosto de 2016, en el que veíamos la necesidad de estudiar el peso de los excursionistas, ya que no se recogen la mayoría de las estadísticas, el peso de excursionistas, turistas y residentes en los puntos de interés más significativos de los 6 municipios, y aprovechamos el estudio para ampliarlo y estudiar también qué tipo de alojamiento utilizan, cómo se contratan las viviendas de uso vacacional, cómo perciben el volumen si perciben volumen de turistas y cómo lo valoran. Y además estas preguntas sobre la parte social las hemos incluido también, o se han incluido también en el Euskobarómetro de Gobierno vasco. Muchas gracias. Sobre HISflow, aquí queríamos comentaros algunos datos que nos parecían interesantes porque, como decía Asun, aquí recogemos datos de turistas que pernoctan en las 3 capitales vascas y se percibe unos patrones de movilidad ciertamente distintos, ¿no? En el caso de Donosti, el 28,7% de aquellos que pernoctan en Donosti salen fuera de la ciudad en alguno de los días que pasan en la ciudad. Escogen, pues sobre todo Zarautz y Getaria, también van a Biarritz, a Hondarribia y a Bilbao, San Juan de Luz. Lo curioso aquí es que pasan una media de 4 horas fuera de la ciudad. En esas 4 horas van sobre todo a Zarautz y Getaria, vuelven, comen en Donosti y luego van a la parte vieja. En el caso de Bilbao y Vitoria es distinto. En Vitoria el 38% decide salir. Este 38% escoge entre Bilbao, Santander, el Envase de Ulibarri, La Guardia y Donosti, pero salen una media de 8 horas y aquellos que escogen Rioja Alavesa pasan 4 horas y media de media en La Guardia y 2/3 de aquellos que escogen la Rioja Alavesa dedican 1 hora a Marqués de Riscal. Y luego Bilbao se pasa una media de 7 horas fuera de la ciudad, aquellos que escogen salir, que son un 35%, y van sobre todo al Puente Vizcaya, San Juan de Gaztelugatxe, Urdaibai y Donosti. Entonces, como ven, en Vitoria y en Bilbao hay una dedicación de horas mayor a aquellos que deciden salir. Y también es verdad que exploran destinos ciertamente distintos, ¿no? Hay más mezcla de costa e interior en Bilbao Vitoria que aquellos que pernoctan en Donosti. Y luego, si nos preguntamos en aquellos que han visitado Urdaibai qué hacen, la ruta sobre todo es salir por Uribe Costa y sacar algunas fotos en el camino y luego concentrar la mayor parte de las horas en Urdaibai. Y en Urdaibai lo bueno también es que dedican tiempo a comer en el entorno, escogiendo entre las 2 opciones que hay en San Juan de Gaztelugatxe o en Bermeo, no en el casco histórico, sino en la zona de la colina arriba, que hay algunos restaurantes de cierto calado, y en Guernica, en la zona de restaurantes también. Por tanto, tenemos unos turistas que no solo disfrutan de nuestras ciudades, pero también pues dejan un reporte económico más allá de las ciudades en nuestro territorio. Y luego, ¿qué hacen en las ciudades? En Bilbao, el 10% visita Artxanda, el 30% visita el Guggenheim desde dentro del Guggenheim, el 46% explora el casco viejo, el 29% dedica tiempo a la zona más comercial. En Donosti también la zona comercial es importante, el 53% dedica tiempo a las calles de San Marcial, Loyola, San Martín, Urbieta.
El 57% explora la parte vieja. El Monte Igueldo es explorado por un 14% de la muestra. Luego, evidentemente, también hay porcentajes importantes en el Antiguo, en Ondarreta y demás. En Vitoria, la parte, digamos, histórica de la almendra concentra el 59%, pero hay un porcentaje muy, muy importante que es quienes van a la calle Dato también como zona comercial y alrededores de Parque de la Florida. El anillo verde, que es un elemento pues relevante desde la perspectiva de Vitoria, a nosotros nos sale un 8,3%, ¿no? O sea, y sobre todo centrado en Salburua, que es quien más el área que más interés recoge. Como les contaba Asun, el otro estudio que hacemos era muy centrado en que no se nos escapara del estudio el excursionismo. Brevemente comentarles 3 palabras críticas cuando hablamos de medición en turismo. El visitante es el sujeto objeto del estudio de la medición en turismo. Es aquel que es el foco del turismo y se distingue en turista quien pernocta y excursionista quien no pernocta, pasa unas horas en nuestros destinos. En la estadística oficial, como Asun mencionaba, se nos suele escapar todos aquellos turistas que duermen en alojamientos, bien sea de sus familiares o amigos, o aquellos que pues, o bien no reportan estadística o no están reglados, ¿no? Y los excursionistas, pues como tenemos libre circulación de nuestras personas en los destinos, pues se nos escapan por lo general también porque no hay cómo cogerles, vamos a decir. Entonces, en este estudio era importante que no se nos escaparan y supiéramos qué peso suponen en los municipios. Bien, los 6 municipios que nosotros hemos estudiado, 3 son capitales de provincia y otros 3 tienen un tamaño menor, que también en lo que se refiere a plazas de alojamiento, pues la disponibilidad que tienen es menor y por tanto el número de excursionistas sube significativamente en estos 3 municipios. En el caso de las capitales, que ya tienen una planta hotelera y de otro tipo de alojamientos más amplio, Donosti tiene una proporción muy equilibrada de turismo y excursionismo y Vitoria y Bilbao tienen algo más de excursionismo que de turismo, pero tampoco son diferencias muy, muy grandes. Y en cuanto a, aparte de los flujos, ¿no? Como antes les comentaba, ¿no? Sobre todo quien pernocta en las 3 capitales, pues a dónde excursionan, como aquí en este estudio también miramos los 6 municipios, no solo las 3 capitales, podemos decir que hay un flujo muy importante de personas que pernoctando en Donosti visitan Zarautz, como les comentaba, que pernoctando en Bilbao visitan Vitoria, que pernoctando en Vitoria visitan La Guardia, pero también entre las 3 capitales entre ellas, ¿no? Bilbao, Donosti y bueno, las 3 en su conjunto. También mucho flujo de Bilbao a Guernica, pero también, evidente, nos parecía importante estudiar nosotros, los residentes de Euskadi, en nuestros momentos de ocio, a qué otros municipios nos desplazamos para disfrutar de unas horas. Y aquellos residentes de Eibar y Lasarte van sobre todo a Zarautz, aquellos residentes de Getxo van a Bilbao, aquellos residentes en Vitoria van a La Guardia, eso se reitera tanto desde la perspectiva de turista como de residente. Y hay más flujos, pero en realidad los más destacados por volumen eran esos. Y luego nos preguntábamos, hay cifras de la oferta de viviendas turísticas, cuantía y demás, pero este dato que les voy a proporcionar es la primera vez que hablamos de esa demanda que escoge alojarse en vivienda turística. Lo que aquí nos refleja, y esto está hecho a visitantes de estos 6 municipios, como ven, sobre todo sigue siendo importante la oferta hotelera. En el caso de La Guardia es más importante la casa de familiares y amigos. Luego hay para todo el conjunto de los municipios, pero sobre todo Bilbao, Guernica, Donosti y Zarautz, evidentemente las pensiones y campings son relevantes, y después vienen las viviendas turísticas, ¿no? Que tampoco tienen un porcentaje especialmente relevante. Y luego, finalmente, no podíamos dejar de saber cómo se sentían nuestros residentes y también los visitantes sobre ese volumen de visitantes que nuestros destinos acogen. Sobre el volumen,
es curioso ver cómo los residentes igual perciben, por ejemplo, que Vitoria pues, no tiene ni muchos ni pocos, sin embargo los visitantes perciben que hay pocos, pero a ambos les gusta. Es decir, la percepción es distinta, pero ambos se sienten cómodos con esa realidad. En el caso de La Guardia y en el caso de Donosti, tanto residentes como visitantes perciben que hay bastantes turistas y luego la sensación del residente es que en realidad pues es que no les disgusta y al visitante de hecho les gusta. Entonces, en general, para el conjunto de los 6 municipios hay una percepción positiva sobre ese volumen que reciben. Y esos son los resultados así más señalados de nuestro estudio. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues sí. Si queréis hacer alguna pregunta, ellas están para algún dato. Lo digo, pues han sido muchos números, pocos cuadros. Si queréis hacer alguna pregunta, decía, es vuestro turno. ¿Parámetros desde la gestión o desde la medición? Bueno, ambos. Bueno, es que sí, vale. Ok, proyectan, ok. Nosotros nos parecía crítico que además de las 3 dimensiones que, como mencionabas antes, son las clásicas, ¿no? El medioambiental, social y económico, se tuvieran en cuenta la gobernanza y el territorio. Porque este estudio va más allá de la sostenibilidad y se centra también en la capacidad de carga. Entonces, la dimensión territorial viene a ver valores como estos, como exactamente en qué calles, en qué zonas de nuestros territorios hay más concentración tanto de la oferta como de la demanda. Y la perspectiva de la gobernanza es relevante también porque al final es verdad que muchas veces está ligada a si tenemos recursos o no, porque pensar que varios de los municipios que nosotros aquí estudiamos son pequeños, ¿vale? Pero la gobernanza es relevante en el sentido de si estamos planificando de cara a, como decía el consejero, no tanto volumen de personas que nos visitan, sino estos que vienen son aquellos que gastan, son aquellos que son respetuosos con nuestro territorio, compran producto local, que es verdad que el residente tiene que ser el primero, ¿no? que haga eso, pero la gobernanza va en ese sentido, en pensar en claves de que quien nos viene es aquel que a nosotros nos interesa y que al residente se siente cómodo con la presencia de ese turista. La Guardia, Guernica y Zarauz. Los municipios representativos. Eso es, claro. Es que tanto en cifras de volumen, pues Urdaibai es muy relevante, en Euskadi, Rioja Alavesa, la costa guipuzcoana. Entonces eran 3 municipios no escogidos al azar, sino precisamente por eso, ¿no? Porque son representativos tanto del crisol de opciones que tenemos en Euskadi como del propio, la demanda que los escoge, ¿no? Sí, la cifra en nuestros estudios está alrededor de 110, varía de verano a verano y luego hay mercados que gastan más como los italianos o los estadounidenses, pero sí, la media anda por ahí. Sí, por persona por día, sí. ¿De dónde proceden los turistas más principales? ¿De qué país proceden los turistas que más gastan y que más tienen por número de volumen? Sí, italianos y estadounidenses son los internacionales que más gastan. Los que... Un segundo, te digo exactamente... Sí, si no... Sí. Vale. A ver, la mayor parte del turismo en Euskadi, en cuanto a procedencia, el mayor volumen procede de otras comunidades de España, esa es la mayor parte, pero creciendo hoy mucho el turismo internacional. En el turismo internacional, los principales orígenes, y por eso son los que señalamos como mercados prioritarios, son Francia, Reino Unido,
y Alemania. Son las tres principales fuentes de turistas. Luego también nos llegan de Estados Unidos en un volumen importante, pero claro, también es un país muy grande que tiene muchos habitantes. Nos llegan de Italia, etcétera. Pero los principales mercados son el español, sobre todo para periodos, por ejemplo, como el de Semana Santa. Y después, para verano, se incrementa el peso del turismo internacional y fundamentalmente las tres principales fuentes son la francesa, la británica y la alemana. Si yo quería ver si me podrías dar algún detalle más, algún dato más sobre volumen, sobre esa parte, porque la percepción es positiva de residentes, has dicho, en general y también de visitantes. Con lo cual, ese debate político institucional que parecía que estábamos ya en el límite no coincide para nada con la percepción social. No, de hecho, para asegurar, hicimos primero una recogida a través del Euskobarómetro, que esa es... ¿Perdón? Sociómetro, perdón. El sociómetro, que entonces ahí no se baja a profundidad de municipio, ¿vale? Es para el conjunto de Euskadi y ahí nos salía muy positivo, o sea que se veía de una manera muy positiva el volumen de visitantes que se perciben. Y en nuestro estudio ya queríamos específicamente, ya que sobre todo no para todos nuestros municipios se abra de ese debate que comentas, pues en nuestros 6 municipios están las 3 capitales y estos 3 municipios más pequeños, que algunos, como les decía, pues igual no reciben mucho turismo, pero sí reciben bastante excursionismo, y se reitera que no hay esa sensación. Entonces, completamente de acuerdo contigo con que pues desmonta bastante esta percepción que quizá ha salido de saturación, que no, nuestros datos desde luego no lo reflejan, y está hecho a encuesta en calle, a pie de calle, en pleno verano. Quiero decir que no es cuando en diciembre que no nos acordamos que nos visitan, sino que fue en pleno verano cuando recogimos los datos. En San Juan de Gaztelugatxe no recogimos. Recogimos en Guernica, que es lo más cercano, pero no. Sí, sí. Pero bueno, San Juan de Gaztelugatxe como tal, ahí no, o sea, no residen. Es el residente fuerte está en Guernica y en Bermeo, ¿no? Como población. Hombre, yo que trabajo bastante para Naciones Unidas y para la Organización Mundial del Turismo, eso no es cierto. Es decir, porque ahora mismo no tengamos una situación de preocupación, que el mero hecho de que el Gobierno haya gastado recursos en hacer este estudio es precisamente de lo que desde Naciones Unidas se recomienda, que hagamos un early warning de que nos viene, ¿no? Entonces, toda esa planificación tiene que ser en esa conciencia de que por muy pequeños que seamos o muy grandes que seamos como destinos, pensemos en que nuestros visitantes los recibimos todos, no solo el sector privado, sino también nuestros residentes, que como vemos están contentos con ello, pero hay que seguir trabajando para que eso no cambie, ¿no? y sea así. Sí, si me permites, por decirlo así, la sostenibilidad no es un estado, sino un trabajo. No es una cosa en la que estás y por lo tanto estás contentísimo, sino que es un trabajo, y que para hacer ese trabajo, pues como decía al principio y como ahora señalaba Nagore, lo fundamental es monitorizar hacia dónde estamos yendo, porque el turismo, además de que es una actividad en auge en Euskadi y en el mundo, cada vez hay más viajeros en este mundo global y en este mundo en el que también por tecnología, etcétera, se acortan las distancias. Es también un fenómeno, por lo tanto, cambiante, que se mueve a sí mismo, que se modifica, que va cambiando a lo largo del tiempo, y por lo tanto es necesario monitorizarlo, porque la sostenibilidad es lo que decía, es un trabajo, ¿no? Un trabajo constante y no un estado en el que te puedas quedar relajado placenteramente porque ya no tienes ningún problema. Desde la saturación social no hay, ninguna de las 6 está al borde del peligro. Desde los otros elementos, yo te diría que ninguna está cerca de ningún tipo de saturación. Sí que es verdad pues que hay áreas de mejora en distintos municipios, pero otra vez está muy vinculado también no a que los gestores no estén implicados, ni el sector tampoco, sino en algunos casos pues a que igual no se tienen recursos para acometer ciertas acciones que igual el territorio querría acometer, y bueno, pero no porque estén cerca de la saturación, sino pues, bueno, en fin, por cuestiones que les ocurren, pero como les ocurren con gestión de basuras y con otros, pues porque son pequeñitos. Sí.
Vale. Para el conjunto de Euskadi no le podemos decir, ¿de acuerdo? Le podemos decir de cara a los 6 municipios que hemos estudiado. Vale. Yo le digo, en el caso de las capitales, el 45,9% son turistas y el 46,8% son excursionistas. Estos son pesos relativos, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de Vitoria, que recibe algo menos, pues es 20,2 la proporción de turista y 29,9 la proporción de excursionistas. En el caso de Bilbao, 39,7 turistas, 46,7 excursionistas. No da 100. No da 100 porque el otro porcentaje son residentes. O sea, lo que estábamos mirando es en un punto álgido de turismo, vamos a decir, la playa de La Concha o puntos de la Almendra de Vitoria, ese espacio de ocio, ¿quién lo disfruta? ¿No? Y en las proporciones son, pues en Vitoria en concreto hay una proporción muy alta de residentes, algo menor, 20,2 de turistas y el otro 29,9 de excursionistas, ¿no? Y eso completa el 100. Claro, hay excursionistas que gastan bastante, pero están luchando contra turistas que pernoctan y que aquellos turistas que pagan por pernoctar, pues evidentemente la media da que el turista gasta más. Lo cual no quiere decir que hay excursionistas que no gasten, ¿eh? Porque bueno, pues el tema compras y tema gastronomía, que es uno de los elementos críticos, ¿no? que comercializamos y que a la vez se nos demanda, pues repercuten en gasto. En este caso hemos hecho una foto finish, o sea, es decir, hemos hecho una cata de datos. Por eso es importante lo de la monitorización. ¿Cuál es el problema? Antes lo mencionaban respecto de las estadísticas. Cuando hablamos del número de visitantes, en realidad en el concepto de visitantes, como aparece en el gráfico, en el concepto de visitantes tendríamos que considerar tanto los turistas, que son calificados así porque pernoctan, no porque son de fuera, o porque nos vienen a ver, como los excursionistas, que también vienen, pero son calificados así porque no pernoctan. Vienen, visitan algo y se van. Y se van a pernoctar o a su comunidad de origen o porque tienen el hotel en Castro y se van a Castro, pero vienen a visitar San Juan de Gaztelugatxe. En el concepto de turista tendríamos que incluir a los dos, pero cada vez que recibimos las estadísticas del Eustat o las estadísticas del INE, cuando nos dicen han venido 3,5 millones de turistas, en el caso de Euskadi o en el caso de los turistas de España, en realidad están contando solamente a aquellos que nos visitan y pernoctan, no a todos los que nos visitan. Este estudio, como parte de una aproximación distinta, quería considerar, porque al final, en términos de carga turística, los dos colectivos suponen una concentración en un determinado espacio. Hablaban antes, por ejemplo, de la playa de la Concha. Entonces miden los dos componentes de turista, pero en las estadísticas, por la dificultad de medición también, porque lo fácil es acudir a los hoteles o a una muestra de los hoteles y solicitar cuántas personas están pernoctando en ese hotel, se cuenta el turista solamente a nivel de el que pernocta. Efectivamente, el número de visitantes, en función de que sea mayor o menor el flujo de excursionistas, al final la carga sobre un determinado espacio pues varía también, no solamente por los turistas considerados en función de que pernocten, sino también por parte de los excursionistas. Esto, por eso decía ella, es una foto finish, porque claro, ha sido un estudio hecho particularmente en un momento en el tiempo. Lo bueno de establecer herramientas de monitorización es esa, que luego, si hacemos al hacer otra, pues entonces ya podemos comparar hacia dónde va este flujo de excursionistas, si se concentra más en un tipo de municipio u otro, en unas capitales u otras, etcétera. O sus decías tú antes, ¿no? Por ejemplo, su pauta de consumo, de gasto, etcétera. En la medida en que empiezas a monitorizar, quiere decir no que haces solamente un estudio, sino que luego lo sigues en el tiempo.
para responder eso, para la cuota completa de un año, tendríamos que hacer la cata en distintos periodos. Nosotros solo lo hemos hecho en época alta. Es decir, si cogemos, vamos a coger Vitoria, ¿vale? 20,2 turistas, 29,9 excursionistas. Eso es una cata hecha en verano. Si cogemos la cata en, vamos a decir, noviembre y febrero y Semana Santa, ahí veríamos esa fluctuación y tendríamos que coger la cifra que sí sabemos absoluta de los que verdaderamente pernoctan, que se nos siguen escapando los que pernoctan en casa de amigos y demás, se le podría elevar el porcentaje que saliera por periodos, el otro, vamos a decir ese 29,9 por cada uno de los periodos para poder elevar la cifra, digamos, global del año entero en el destino de Vitoria. Pero a día de hoy no tenemos ese dato. Lo tenemos específico para agosto del 2016. Sí, los datos de gasto. Habéis comentado que en las tres capitales se dedica un alto porcentaje, sobre todo en Donostia y Vitoria, al comercio, tiempo también al comercio en Bilbao, aunque menos. Bueno, es como, podríamos hacer una estimación de 110 euros al día, ¿qué tanto por ciento supone? ¿Hay capacidad de crecer ahí el comercio? ¿Se dedica más a gastronomía? Es verdad que se dedica bastante a gastronomía, que también es nuestro fuerte y es lo que comercializamos, ¿no? Yo creo que margen de crecimiento, igual el consejero sabe mejor que yo, pero yo diría que sí, por el destino que somos y por todo lo que ofrecemos tanto en comercio como en gastronomía, que no solo es comer, que también es comprar producto local. Entonces sí que hay margen de crecimiento, sí. No les sabría decir, no. Tomamos nota porque es muy interesante. Pero Hay de no. todas maneras otro estudio, de hecho se está haciendo ahora, que recoge, además del gasto, las partidas de gasto, ¿no? A qué se dedica el dinero, pero en este estudio eso no está contemplado. No se ha contemplado. Nosotros no lo hemos contemplado, no. Y de hecho en las entrevistas que hemos hecho a las personas implicadas no ha salido como un tema que preocupe ni al lado privado ni al lado público. Piensen que el enfoque que nosotros hacíamos era de carga, es decir, el de flujos que vienen. Entonces, eso digamos que es más un tema más nuestro, ¿no? Diría. A ver, es interesante estudiarlo todo, pero cuando Claro. quieres estudiarlo todo, al final te acabas cargando el estudio porque la gente acaba diciendo, bueno, pesado, déjame ya que he venido de vacaciones, no a contestarte a ti, ¿no? Entonces, todo no se puede preguntar en un solo estudio. Bueno, obviamente afecta, pero también la oferta, en función de la posibilidad de crecimiento, pues puede crecer, ¿no? Aunque yo no creo demasiado en que la mano invisible lo arregle todo, pero oferta y demanda, pues de alguna manera se van adecuando. Yo creo que hay, como se señalaba antes, hay posibilidades, hay margen de crecimiento en general en muchos aspectos del turismo, también en este, y la oferta y la demanda pues irán adecuando a la evolución de los tiempos, como nos ha pasado hasta ahora. Hemos cambiado muchísimas cosas. Nos negamos a creer que cambiamos, pero cambiamos muchísimo. A mí me basta con mirar una foto mía de hace 20 años. San Sebastián sí, es el primero creo que he dicho, 45,9 turistas y 46,8 excursionistas. Sí, nada, no se preocupe. Turistas 45,9, excursionistas 46,8. En la parte después de las conclusiones sí hacemos recomendaciones que están bastante unidas a tanto a la medición como tal, compartir datos y demás, como a la parte más de gestión por cada una de las dimensiones que hemos trabajado, sí. ¿Quiere que le comente o...? Vale, ok. En la parte de medición... Perdone, sí.
Ok. En la parte de medición es bastante importante, y eso no nos pasa aquí solo, sino nos pasa en todas partes, y es que no estamos acostumbrados a trabajar transversalmente la sostenibilidad. Es decir, si contactamos a cierta agencia, la que fuere, sea agua, energía, lo que sea, no piensan en clave de que el dato pueda ser interesante tenerlo diariamente. Y claro, en turismo, que fluctúan muchísimo las cosas, no da lo mismo un martes que un sábado, pues esa desagregación del dato muchas veces no ocurre. Y luego no solo la desagregación, sino que de manera regular, por ejemplo, pues la consejería pudiera tener acceso a esos datos, para que no fuera un tema ad hoc, sino de continuo, ¿no? Entonces, esas son recomendaciones como muy específicas, pero muy necesarias en lo relativo al dato, a compartir y a desagregar. Y en la parte más de gestión, sí que es verdad, o de bueno, pues planificar hacia, sí que es verdad que hay ciertas cuestiones en lo que se refiere más a pensar en clave de sostenibilidad en ciertos de nuestros municipios. No porque no quieran pensar en ello, sino porque pues el tener pocos recursos y el tener poco tiempo pues lleva a, nos viene tal festival y tenemos que trabajar en ello, nos viene tal evento y tenemos que trabajar por conseguirlo, y entonces el día a día nos consume, como a todos en todas nuestras actividades y empresas, pero eso al final cala y a veces no se planifica, pero muchas veces por eso, por no tener esos recursos, digamos, a disposición. Bueno, nosotros en el estudio, como le decimos, no sale que haya tal saturación. No de nuestro estudio, sino a sabiendas de otras exploraciones que se están haciendo en Donosti, también se sabe que el flujo de personas que llega a Donosti no necesariamente son turistas también, pensemos que el concepto de visitante o de turista es quien sale de su entorno habitual. Hay muchísimas personas que están en su entorno habitual, es decir, residen en el entorno inmediato de Donosti, sea Andoain o Pasajes o lo que fuere, que también disfrutan de las zonas de ocio, aparte de los residentes de Donosti. Entonces, yo no le puedo responder en claves de saturación cuando nosotros en nuestro estudio nos sale que no hay tal saturación, que de hecho la ciudadanía percibe que no les molesta ese volumen de turistas que hay. Bien, pues si os parece, damos por finalizada esta rueda de prensa. Muchas gracias por asistir. Gracias.